Buenos días, profe. Buenos días, profesor. Días. Buenos días, chicos. Hola, profe, buenos días. Buenos días, profe.
Profe, buenos días. Buenos días, profe. Hola, Elizabeth. Hola, Doreli. Jensi, buenos días. Hola, profe. ¿Cómo vamos? Hola, profesor. Oh, señorita, ¿qué ha hecho? Buenos días, profesor. ¿Y Jensi amaneció mucho más contenta que ahora 8 días? Señor profe. ¿Amaneció mucho más contenta que ahora 8 días? Sí, profe. No. Bueno. Bueno, chicos, entonces, en la medida de lo posible, me tienen las cámaras prendidas, porfa, siquiera para verlos. Profe, ¿cómo nos fue en la evaluación? Ahí he estado revisando algunas. Mañana les entrego las evaluaciones. Profesor, buenos días. Buenos Es que días. tengo un inconveniente con mi cámara. Lo que pasa es que el computador de mi hermano lo tengo bloqueado y él no está. Entonces no sé Ok. cómo prenderlo. Entonces estoy desde el celular escuchando y la verdad este celular no es que esté muy bueno. Entonces me disculpa. No se preocupen. No, pero si uno quiere, Profe, una pregunta. es que hace falta ver, no que hace falta verlos también, porque es que eso de la virtualidad. Oh, sí, señor, yo entiendo. Ajá. Sí, porque hace Profe, falta buenos también la días. interacción. Cuénteme, ¿quién me estaba presentando? Yo lo estoy saludando. Buenos días. Ah, buenos días, Sandra, ¿cómo estás? ¿Qué has hecho? Bien, gracias. Bien, profe. Bien, gracias a Dios. ¿Mucha rumba? No, no se ha podido. A mí al lado de mi casa sí me tienen, uy, Dios. Le cuento que no he dormido nada. Eso Y por ojalá ahí fuera de... lo ve como Pero que tiene cara de trasnocho, véala. no, aquí ¿Qué? como yo vivo cerca al portal. Profe, Uy, no, buenos días. anoche fue una violencia tenaz por este lado. Ah, yo también vivo por ahí, doña Gema. ¿Por qué parte del Sí, portal? y si escucho ¿Portal anoche, qué? uy, uy, anoche estuvo horrible, horrible. Pero Profe, estuvo terrible. ¿por qué portal vive usted? Portal de las Américas. Ah, por Sí, yo también vivo por ahí. Uy, no, le cuento que anoche, impresionante. Yo por lo menos no he dormido. mucha rumba usted, Ave María. Uy, sí, y es que la bulla tan impresionante. Y como echan tantos juegos pirotécnicos, apenas. Mira, Alicia, ahí verá cómo está también, véala. Lo bailó toda la noche, ¿no? Sí, profe, pero no bailando. Lo que pasa es que donde trabajo ya abrieron hasta la 1, entonces me acosté como a las 3 y algo, 3:30 más o menos. Ya me tocó trabajar hasta la 1 de la mañana. Bueno, entonces, pues, bienvenidos. Un gusto tenerlos otra vez. Y como se dice, vamos como a empezar. Mañana les entrego las evaluaciones, ¿no? ¿Vieron? ¿Sí me entendieron, chicos? Sí, señor. Sí, profe. Sí, profe. Entonces, les voy a colocar acá en el chat. Voy a colocar en el chat de Zoom para que ustedes vayan leyendo el tema. Borelli, lean lo que está ahí. Espere, profe, ya. Dice, el barroco es un estilo artístico que dominó la arquitectura, la pintura, la literatura y la música en Europa e Hispanoamérica durante el siglo XVII. Por eso, toda la cultura que corresponde a ese periodo, incluyendo las costumbres, los valores y las relaciones sociales, también se denominan como barrocas. Ok. Entonces, el barroquismo es un movimiento artístico y cultural, ¿no? Ya les voy a explicar esa parte. Ahí está la segunda parte. Elizabeth, léame la segunda parte. Como barroco se denomina un periodo histórico
artístico y cultural caracterizado por una gran exuberancia ornamental que se manifestó en el arte, la literatura, la música y la arquitectura abarcando los siglos XVII y XVIII. El barroco surgió en Italia extendiéndose al resto de Europa y América. La palabra que se te dificultó pronunciarla, Elizabeth, es ornamental. Entonces, el barroco fue un movimiento artístico que surgió en oposición a los nobles y los reyes de la época. Entonces, esto se dio más o menos finalizando lo que es la Edad Media, mediados y finales de la Edad Media. Y como los reyes vivían tan exuberantemente, los reyes tenían todo y el pueblo se moría de hambre. Entonces, los artistas comenzaron a exagerar en los adornos. En la pintura exageraron en los adornos, en la arquitectura exageraron en los adornos, en la pintura, en la literatura. Pero estos adornos que ellos hicieron eran en oposición a los ricos y los nobles de aquella época, que eran los reyes. Ese movimiento que fue revolucionario en oposición se manifestó en el arte, en la literatura y en la arquitectura. Entonces usted va por ejemplo, usted va al centro de Bogotá y en el centro de Bogotá las iglesias del centro, ustedes han visto que están adornadas con mucho cobre. Esa exageración en los adornos se le llama barroco. Entonces el barroquismo es la tendencia a la exageración, a la gran exuberancia ornamental. Entonces, cuando una mujer si no se arregla, pues no va a estar bonita. Pero si una mujer se arregla demasiado, exagerando, está fea. Entonces, la forma de la exageración en los adornos es una forma de protesta. Y esa forma de exageración se le llama barroquismo. Entonces, todo tiene su significado, ¿no? Entonces, los adornos tienen su significado de la exageración y que estaban en contra de la opresión de los reyes de aquella época. Entonces, están escritos con tendencias barrocas y aquí es donde va a pasar todo lo que tiene que ver con el luteranismo y el conceptismo. Entonces, ¿cuándo más o menos comienza el barroco? El barroco aproximadamente abarcó desde los años, ya estaba desde la Edad Media, desde mediados de la Edad Media, pero no se había manifestado como tal. Entonces, ya se va a manifestar específicamente en los años 1600. Ahí está. Léalo, Joana, por favor. Steven, préndame la cámara, por favor. ¿Me prendes la cámara? Pero leo que, que estoy como perdida. Estamos hablando del barroco, Joana. Sí, señor. Entonces, como está perdida, léame todo lo que aparece ahí y me pregunta cualquier cosa. Es que lo que no sé aparece en qué, profe. En el chat de Zoom. Ya, profe. Ya lo leo. Como barrocos. ¿Ahí, profe? ¿Desde ahí? Sí, hágale. Como barrocos se denomina un periodo histórico, artístico y cultural, caracterizado por un gran exuberancia ornamental que se manifestó en el arte, la literatura, la música y la arquitectura,
abarcado los siglos, profe, perdón, ¿qué siglos son? Siglos XVII y siglos XVIII. Gracias. El barroco surgió en Italia, extendiéndose al resto de Europa, América. Como barroco se denomina un periodo histórico, artístico y cultural caracterizado por un gran exuberancia ornamental que se manifestó en el arte, la literatura música y la arquitectura. Eso es lo mismo, profe, ¿cierto? No. Abarcado en los siglos XIX y XX. ¿Dijiste, profe, perdón? 17 y 18. 17 y 18. El barroco surgió en Italia, extendiéndose al resto de Europa y América. Entonces, el barroco es la exageración en los adornos y surgió como protesta por el sometimiento de los reyes al pueblo y cómo el pueblo se estaba muriendo de hambre. Entonces surge esa tendencia artística en oposición a los grandes lujos. Por eso, todo lo que tiene que ver con exageración en adornos es tendencia barroca y se manifestó en el arte, la música, la literatura, la poesía, etc. Entonces, usted puede mirar música barroca, usted puede mirar literatura barroca, poemas barrocos, arquitectura barroca. Vaya al centro de Bogotá y mire las iglesias con exageración en adornos. Esa exageración en los adornos es arte barroco. ¿Me entendieron hasta ahí? Sí, señor. Joana, continúe con la otra parte. Sí, señor. Joana. Steven, ¿me escucha? Steven. Joana, Señor, prenda la cámara, Steven. profe, es que no la puedo prender porque pues hoy no estoy en el computador. Ok. Joana. Joana. Joana, ¿me escucha? Bueno, Steven, continúa con la lectura. Que está en el chat. Steven, ¿me escucha? Profe, ¿cuál de las tres son la última? La última. El barroco es un estilo artístico europeo desarrollado en el siglo XVII y en la primera mitad del siglo XVIII. El barroco nació en Italia y se extendió por toda Europa, desde España y Portugal. También se extendió a las colonias americanas. Bueno, entonces, ¿qué entienden por barroco? ¿Qué entienden por barroco? ¿Es un estilo Exageración. artístico? Que es un estilo artístico muy, muy exagerado, profe. Que es la tendencia de la exageración de adornos, que se En lo exagera ornamental. en todo lo que se presentaba, en lo artístico, en lo cultural, en todo lo que había, exageraban. Era la forma de protesta que tenían para en contra de los reyes, en contra de lo que estaba sucediendo, que comienza, o sea, estaba desde antes de la Edad Media, pero comenzó realmente desde los años 1600. Estaba desde mediados de la Edad Media, no desde antes, sino desde mediados de la Edad Media, pero pues Eso desde mediados. de su aparición en el barroquismo como tal. Entonces, vamos a ver esta parte de acá. Los representantes fueron Góngora y Quevedo. ¿Sí la miran? ¿Sí lo miran?
Sí, profe, ya se está compartiendo. Sí, profe, yo hablando y ni siquiera tenía el micrófono. Sandra, lea la primera parte, por favor. A lo largo, ¿sí me escucháis? Sí, sí lo escucho. A lo largo de los siglos, la humanidad ha utilizado arte como la lírica y la poesía para expresarse. Emociones, sentimientos, pensamientos y dudas son con algunos de los principales elementos que los poetas han querido reflejar, pero la poesía no es homogénea. Cada poeta se expresa de manera independiente, pese a que sí es cierto que existen diferentes corrientes y maneras de hacer, por lo general vinculadas al momento histórico y cultural de la época en que el artista vive. Entonces, aquí hay algo importante. Cada vez que un artista va a escribir, hay que tener en cuenta que él está influenciado por el entorno, el momento histórico y las condiciones socioculturales de la época. Ejemplo, Germán Castro Caicedo escribió Mi alma se la dejo al diablo, y esa tiene que ver prácticamente con el problema de la selva, con el caucho y todas estas cosas. Después escribió La coca, y narra todo el conflicto o sea, todo el proceso de la cocaína, de la coca, el proceso de coca en cocaína y el conflicto que se da en Colombia por ese sentido. Le pregunto, ¿este tipo de escritos lo hubieran realizado los escritores griegos de la antigüedad? No, porque no estaban viviendo esa época. Correcto. No lo Ellos podían estaban- hacer porque no estaban viviendo esa época ni esa problemática en ese momento. Entonces, en el futuro va a haber otras problemáticas que nosotros en este momento no podemos abordar, pero que el escritor que le toque vivir en ese periodo lo va a hacer. Entonces, en este momento tenemos una problemática de narcotráfico, problemas de violencia, problemas con grupos armados, con delincuencia común en Colombia. Entonces, el escritor colombiano va a hablar de paramilitarismo, de guerrilla, de falsos positivos. Entonces surgen obras como Carlos Castaño, como El Innombrable y obras por ese estilo, porque los escritores están influenciados por la problemática y el entorno social del momento. ¿Está claro? Sí, señor. Sí, señor. Doreli, lea esa parte de ahí, ese párrafo. El barroco, una época de grandes poetas. El barroco, una época de grandes poetas. Profe, que yo soy miope. Una de estas corrientes es del barroco, conocido por tender a la extravagancia, la ornamentación, el cultismo y la ostentación, además de buscar expresar las sensaciones, pasiones y sentimientos, pese a hacerlo con un estilo donde prevalece la angustia y las contradicciones. Aspectos como lo espiritual son altamente valorados, así como también el uso de la sátira, y el cinismo en asuntos más mundanos. Grandes exponentes de estas épocas son Góngora o Quevedo. A lo largo de este artículo vamos a ver una serie de grandes poemas del barroco, tanto de estos como de otros autores, con el fin de poder visualizar su manera de expresarse y algunas de las características de este estilo artístico. Entonces, ¿qué entendieron de ese párrafo? ¿Quién me lo explica? ¿Quién me lo explica? Ay, me lo quitó. A ver, ¿qué han entendido hasta ahora del barroquismo? Que es caracterizado he por una entendido que- exageración. ¿Cómo? Doña Marta, hable, porfa. No, no era Marta, era María Beatriz.
Es que yo tengo cámara en el computador, profesor. Eso, doña María Pero Beatriz. lo que entendí yo era que la parte de la exuberencia era ornamental y que el barroco para ellos era importante en su época, porque ellos desarrollaban como la forma de expresar sus cosas y sus religiones y sus creencias del barroquismo, de la parte de la manera histórica y de la manera artística. Ok. Para ellos en esa época era valiosísimo, ¿no? Obviamente que hoy en día para nosotros es algo, pues sí lo vemos muy exuberante, pero nos parece muy bonito, o por lo menos en mi aspecto personal, a mí me parece que son estructuras espectaculares. Son trabajos muy bien hechos y bastante perfilados, perfeccionados. Ok. Vamos a ver un ejemplo acá de la pintura. Profesor, una pregunta, Cuéntame, ¿quién me está preguntando? discúlpeme. Beatriz, Beatriz, María cuéntame. Beatriz, una pregunta. Las pinturas que hay en esas iglesias y en los sitios que que ellos hacían en las cúpulas de las iglesias y otros sitios como en Italia, esas también son es de la época de barroco. Hay una que es barroco y otra con el que son del neoclásico. Entonces, hay unas de neoclásico, otras barrocas y hay diferentes tendencias. Entonces, les iba a mostrar aquí una pintura barroca para que ustedes la comiencen a analizar. Entonces, vamos con pintura y después miramos otro aspecto. Entonces, también vamos a ver en literatura. Entonces, si ustedes observan esta pintura, ¿ya la están viendo? Sí, señor. Profe, ¿la puede ampliar un poquito o no? Es que esta no, Tocaría darle clic en la imagen, profe. esta no me deja ampliar, está protegida. Luego le doy y se desaparece. Bueno, profe. Profe, qué pena que Joana le manda a decir que tiene el internet muy lento. ¿Qué tiene que? El internet muy lento. Ok, que no se preocupe, dígale que pues lo que alcance a mirar, porque pues si tiene problemas de internet, complicado también. Bueno, entonces aquí chicos, observen la pintura de ahí, esa es pintura barroca. O sea, cómo el barroquismo se va a dar en la pintura, como en la arquitectura, la poesía, la literatura, la música, etc. Don Jaime, ¿qué observa usted en esa pintura? Descríbamela. Profe, yo veo que ahí están como... No se le escucha, don Jaime. Muy bajito. ¿Ahí me escucha, profe? Muy bajito. Aumentele el volumen. No, profe, es que estoy acá en el de mi hermana y la verdad no sé cómo hacerle para el volumen. ¿Ahí me escucha? Igual. Acérquese el micrófono. ¿Ahí me escucha? Hable, a ver. Profe, yo veo que están ahí como en una cuestión... Muy de- bajito se le escucha, don Jaime. No, profe, es que no tengo mucho volumen, no tengo buen volumen, profe. Bueno, díganos así qué entiende de esa pintura. ¿Ahí me escucha? Hable ahí, pues, ¿qué hacemos si más no volumen no tiene? Profe, yo veo que están unos personajes como discutiendo algo de como de polémica, ¿no? Como de la historia, deben de estar, alguien le está diciendo, hablándoles de, me imagino que cultura, de la violencia que se está presentando. Es lo Ya. que Bueno, están ahí reunidos, sí. Elizabeth, ¿qué observa? lo que yo veo. Pues igual, profe, es como una reunión. Eso es lo que yo observo en la pintura. Están como reunidos, como viendo o discutiendo algo, no sé. Sí, están reunidos viendo, discutiendo algo.
Steven, ¿qué observas? Profe, como que están señalando al muchacho que tiene la cabeza agachada. Están señalando al muchacho que tiene la cabeza agachada. Gladys, ¿Me escuchan, profe? sí te escucho. Ah, ok. Pues a mí me parece que en cuanto a la pintura, aparte de que hay la reunión de varios varones ahí, me parece que el estilo de la pintura es como demasiada sombría, como los colores muy opacos, Ah, como que los colores son muy opacos, como que es muy, como lúgubre la foto, no sé. párame ahí. Eso que tú estás diciendo es importante para analizarlo en el arte. Entonces, aquí, en este momento, lo que tú ves es que está lo oscuro prima más que lo claro. ¿Sí observan? Sí, señor. Eso eso quiere denotar la oscuridad en que estaban viviendo en esa época por todas esas situaciones que estaban pasando. Entonces, miren ustedes cómo el arte es una manera de dar a conocer y de hacer revolución. Y la mejor forma de hacer revolución es mediante la literatura, mediante el arte, mediante la poesía, mediante la música, y no mediante las armas. ¿Me hago entender? Sí, señor. Entonces, eh, ¿quién fue la que me dijo la última que me estaba hablando? ¿Quién era? Gladys. Gladys. Muy bien su apreciación, su análisis. Dorelis, cuéntame. Profe, ¿me escucha? ¿Sí te escucho? Yo veo ahí que, o sea, como dos personas como que entran a pedir limosna, como el que tiene allá la cabeza, el que está, al que están señalando y el otro que está ahí, les están pidiendo como que se salgan, ¿sí? Bueno, eso cada cual lo percibe desde su punto de vista, pero ahí, en este momento, usted tiene que mirar que lo oscuro está primando más. Es el claro oscuro, pero prima más el oscuro. Entonces, el barroco ha sido un periodo de la historia del arte definido por grandes contrastes, generando cambios radicales en los conceptos humanos, científicos, religiosos y artísticos, que a su vez afectan las manifestaciones del arte. El término barroco viene del neologismo portugués, barroco que significa perla deforme, irregular, grotesco, lo que en sí mismo implica una connotación negativa. La intención de los críticos del finales del siglo XVII era ridiculizar las tendencias artísticas de desafío a las formas clásicas, y esta permanece casi por 2 siglos, porque además representa un periodo político y económico definido. Con el paso del tiempo, esta actitud se modifica y en particular en el siglo XX se le da una mirada muy diferente a este productivo periodo de la historia. Del siglo XVII se dice que se caracteriza porque el hombre ve el mundo con nuevos ojos. Esta concepción de la época tiene sus fundamentos en los grandes cambios surgidos a partir de los nuevos conceptos de la ciencia física, que comienza con Copérnico, con Johannes Kepler, con Galileo, hasta Descartes y Newton. La Tierra deja de ser el centro del universo y es desplazada por el Sol, dando lugar a nuevas relaciones entre la física, la matemática y la geometría. Entonces, el barroco, si bien es cierto que cuestiona una sociedad medieval totalmente cerrada, totalmente esclavizada por la Iglesia Católica, específicamente porque no se permitía pensar y la Iglesia era la que gobernaba. Entonces, los artistas van a colocar su punto en contra y ya para 1600, pues por eso aparece el claro oscuro. Ya aparece una visión del hombre totalmente diferente, donde lo que se decía, por ejemplo, referente al sol y a la tierra, decía, y eso lo afirmaba la Iglesia Católica,
la Tierra era cuadrada y plana y la Tierra era el centro del sistema solar. Y quien se atrevía a pensar distinto, pues era censurado por la Iglesia Católica o condenado a la hoguera o a la guillotina con la Inquisición. Entonces, ya con el siglo XVI, el siglo XVII y todo este cambio que se va a dar, el hombre tiene una nueva luz. ¿Cuál es la nueva luz? El pensamiento crítico, la ciencia. Ya la gente no se enfermaba porque era castigo divino, como decía la iglesia. Entonces, ahora se enfermaba porque hay una bacteria, un virus, hay una explicación racional a los fenómenos de la naturaleza. Entonces, Copérnico, Kepler y Galileo Galilei comienzan a decir sus postulados científicos y astronómicos. Entonces, ¿qué hace la iglesia con Galileo Galilei? Lo encarcela y lo condena. ¿Cuál fue el delito de Galileo Galilei? Decir que la Tierra no era el centro del sistema solar, confirmando las teorías de Kepler, de Copérnico y de Kepler. Entonces, él dice que la Tierra no es el centro del sistema solar, que el centro del sistema solar es el Sol y que la Tierra no era cuadrada ni plana, sino redonda y achatada. Entonces, con este nuevo paradigma, la humanidad tiene una nueva forma de pensar. Con esa nueva forma de pensar, ya vienen las ciencias, la matemática, la geometría y el fanatismo que se había dado por la Iglesia Católica comienza a perder el poder. Entonces el hombre se comienza a alejar de Dios y surge la novela con Cervantes. La novela surge cuando el hombre se aleja de Dios, porque ya hay una nueva dimensión para el hombre. Entonces ya la Iglesia Católica, que era la dominante, pierde el poder. Y ante esa pérdida de poder, pues lógicamente que se van a dar las revoluciones, se van a dar los cambios a nivel científico, los cambios a nivel social, las nuevas formas de pensamiento, nuevas narrativas, etcétera. Entonces, el barroco es una tendencia que explica la oscuridad que se vendió en la Edad Media y la luz que viene con el nuevo pensamiento. Entonces, en la Edad Media, si usted se enfermaba, era un castigo divino. Y era porque Dios lo quería y usted era un pecador. Y eso lo decían los sacerdotes en la Edad Media. Ya en el Renacimiento y en la Edad Moderna, usted no se enferma por castigo divino, ni ahora, sino porque hay un proceso mal en su cuerpo, ya sea una infección, una bacteria, etcétera. Ya hay una explicación científica real a los fenómenos de la naturaleza y a todo lo que nos concierne. Por eso es que se le conoce a la Edad Media como la Edad Oscura, porque la gente no entendía qué pasaba. Era tan absurdo en esa época que, por ejemplo, había los fenómenos, porque los reyes y los nobles sí tenían acceso a la ciencia, sabían cuándo iba a haber un eclipse. Entonces, en algunos casos, los reyes decían que ellos eran Dios y que tal día hacían oscurecer y que tenían que pagarle los impuestos. Entonces, apenas empezaba a oscurecer a pleno día por el fenómeno del eclipse de sol, pues la gente creía que él era Dios y que tenía el poder y corrían a pagar los impuestos que debían. Entonces, así con mentiras y con falta de conocimiento han dominado al hombre. Por eso es que es necesario conocer, leer, estudiar y entender que todo tiene una explicación científica y racional. Todo en el universo, todos los fenómenos físicos, los fenómenos químicos, la medicina, todo tiene un pensamiento racional. Entonces, todo lo que tiene que ver con la física, la matemática, la geometría, comienza a generar todos estos procesos. ¿Hasta aquí está claro?
Sí, señor. Sí, profe. Entonces, situando el barroco dentro del contexto histórico, nos encontramos ante otros eventos que marcan el desarrollo de las artes en Europa, fragmentadas tanto en política como en religión, y por ende, culturalmente se inicia en el siglo XVII, como parte de la evolución del Renacimiento, o mejor, como respuesta al manierismo, que se pasa de un concepto humanista al resurgimiento de la importancia de lo religioso. Entonces, ahí está como esa tendencia. Recuerden que en la Edad Media el pensamiento que tenía el ser humano, ¿cuál era el pensamiento del hombre en la Edad Media? ¿No valía el pensamiento del hombre? Ajá, ¿cómo era el pensamiento del hombre medieval? ¿Quién me dice cuál era el pensamiento del hombre en la Edad Media? ¿Por qué se caracterizó? Por ser teocentrista, que todo giraba en torno a Dios. Correcto. Por ser teocentrista, porque todo giraba en torno a Dios. En la Edad Moderna, el pensamiento del hombre, ¿cuál fue? ¿Siguió siendo teocentrista en la Edad Moderna? No. No. ¿Cuál fue el pensamiento del hombre en la Edad Moderna? Que ya se apartó de Dios. Se apartó de Dios en la Edad Moderna, correcto. ¿Y cómo se llamó ese pensamiento? ¿A qué le dio importancia el hombre en la Edad Moderna? Eso tenía un nombre. ¿Pensamiento crítico? No. Entra un proceso, ¿no? Lógicamente, pero ya piensa más correctamente. Pero ¿cómo se llamó ese pensamiento? El de la Edad Media fue teocentrista. Todo giraba en torno a Dios. Y el hombre que vivió en la Edad Moderna, ¿cuál era su pensamiento? No me ¿Sobre acuerdo qué la giró? palabra. Pocentrista. ¿Cómo? Pocentrista. Antropocentrista. Ah, sí, sí, sí. Ah, sí, sí. Ah, sí, es que solo leí la mitad. Antropo significa hombre. Centrista, centro. Entonces, miren la diferencia entre el pensamiento del hombre que vivió en la Edad Media al hombre que vivió en la Edad Moderna. El hombre de la Edad Media era un pensamiento teocentrista. Todo giraba en torno a Dios y todo era castigo divino y todo era porque Dios lo mandaba. ¿Quién impulsó ese pensamiento? La Iglesia Católica. Entonces ahí surge la culpa. Entonces en esa época la gente se flagelaba, la gente prácticamente se torturaba. Entonces todo ese tipo de cosas. Y eso es lo que inculcó la Iglesia Católica en su momento. Ese pensamiento castigador del Dios castigador totalmente teocentrista. Pero ya en la Edad Moderna, el hombre se aleja de Dios y el pensamiento es totalmente antropocentrista. O sea que ya no importa Dios, importa el hombre. Y con el Renacimiento surge la novela. Y la novela surge con Cervantes, con el Quijote de la Mancha, porque el hombre se aleja de Dios. Y cuando el hombre se aleja de Dios, desarrolla el pensamiento crítico, analítico y científico. Por eso es que la edad moderna es distinta a la Edad Media. La Edad Media es la edad oscura de la ciencia. No hubo desarrollo científico ni pensamiento crítico en la Edad Media. Pero ya con el Renacimiento y la Edad Moderna va a resurgir la ciencia, las artes, la filosofía, la literatura,
y todo tiene una explicación científica. Entonces, ahí está el pensamiento de los dos periodos, tanto de la Edad Media como de la Edad Moderna. ¿Preguntas? 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 No, señor, gracias. Señor, Ok. Listo. ¿Qué dudas tienen hasta ahora? Bueno, entonces vamos a mirar lo que estaba pasando aquí. Recuerden que la situación religiosa y espiritual del momento había atravesado una gran crisis del siglo XVI. Recuerden que Lutero ya había pasado. Lutero fue en la Edad Media. Entonces, al siglo XVI el catolicismo ya estaba con una crisis religiosa. La religión católica venía decayendo en su popularidad y necesitaba reforzar la fe de sus fieles, recuperar sus adeptos y en lo posible vincular nuevos adeptos. La iglesia aprovecha en cierta forma esta situación para dirigir a sus fieles y retornar a la Biblia y dar mayor énfasis en los valores olvidados. Entonces, ante el desprestigio de la iglesia católica por haber dominado, esclavizado y por haber creado la Santa Inquisición que mató a mucha gente. Entonces, ya con la Revolución Francesa, ya con toda esta parte científica y cultural, la Iglesia Católica pierde sus adeptos, gran parte, pero necesita volverlos a retomar. Recuerden que todo eso es un proceso histórico. Entonces, en este movimiento religioso, se genera a partir del Concilio de Trento, 1548-1560, y la contrarreforma que imponen las nuevas normas para el arte religioso. Entonces, como Lutero sacó la reforma, y a partir de la reforma luterana, se crean las demás religiones que se derivan del catolicismo, que son las religiones cristianas. La Iglesia Católica saca la contrarreforma y al sacar la contrarreforma saca unas leyes para que el arte siga estas formas normalmente según las tendencias religiosas. Estas son las características que la Iglesia impone para el arte. Como ustedes ven, sigue ella dominando. Entonces, de todas maneras, en esa época, profesor, entonces la religión católica hacía críticas hacia todas estas obras barrocas. claro, exactamente. Ellos no estaban de acuerdo con eso. Claro, la con Iglesia esas Católica no va a estar de actividades acuerdo con el pensamiento crítico. En ese momento no estuvo de acuerdo. Esa es una de las características. Entonces, este movimiento religioso se genera a partir del Concilio de Trento, 1548-1560. La contrarreforma que imponen las nuevas formas para el arte religioso. O sea, la Iglesia impone unas normas para que los artistas las sigan. Si usted como artista no seguía las normas que la Iglesia le decía, su arte era rechazado y usted era censurado, excomulgado. ¿Sí me hago entender? Sí, profe. Se exige realismo en los personajes y en las representaciones para que sean más creíbles y estén más al alcance de la gente. El caso particular del desnudo, que era uno de los objetivos del Renacimiento, pasa a ser proscrito en la pintura de carácter religioso y se permite únicamente en las alegorías o en la pintura mitológica. Entonces, solamente para representar imágenes míticas, griegas o romanas o antiguas, se permite el desnudo, pero no en todas. Entonces, miren lo que hace la Iglesia, meterse
a decir cuáles son los parámetros para que usted como pintor haga su pintura. Eso es absurdo, pero fue real. Entonces, yo hubiera vivido en esa época, yo no le hubiera hecho caso a la Iglesia Católica. Y a mí la Iglesia Católica en esa época me hubiera censurado y me hubiera excomulgado, me hubiera perseguido. O si me hubiera tocado vivir en la Edad Media, me hubieran mandado a matar. Pero por lo mismo y tanto que ellos estaban perdiendo la creencia católica. Claro. El liderazgo católico. Claro, porque estas cosas van a afectar a la fe. Pero recuerde que en ese momento la iglesia estaba la Roma papal. Y la Roma papal cumplía funciones. En la Edad Media, los papas eran hombres de Estado. Eran gobernantes. Lo que hizo Francisco, el supuesto papa de ahora, renunció a ser vicario de Cristo. O sea, si renunció a ser vicario de Cristo, ya es un emperador romano. Entonces, ahí les dejo esa perlita para que ustedes vayan leyendo. Entonces, se exigen detalles como el vestuario de los personajes religiosos, gran realismo y podría decirse casi con dramatismo. Fueron los martirios y el arrepentimiento o actos de contrición. Entonces, mire que todo lo que es el martirio, el arrepentimiento y esos actos de contrición son sacados de este periodo por la Iglesia Católica. Dios no es un Dios castigador, téngalo claro, es un Dios de amor. Temas heroicos del Antiguo Testamento fueron sacados. Entonces, como lo de Moisés y todos estos personajes bíblicos del Antiguo Testamento. Y todos aquellos que generan atracción por parte del público hacia la religión católica. Entonces, todo eso de sacrificios, actos de contrición, arrepentimiento de los pecados, eso fue sacado en ese periodo. Entonces, miren las cosas para que ustedes vayan entendiendo todos los procesos. ¿Ya? Dios sí existe, pero Dios es un Dios de amor, no es un Dios castigador ni vengador. Y menos como lo hacían la iglesia en la Edad Media. Que la gente se flagelaba y una cantidad de cosas. Entonces, todo ese tipo de cosas ya están revaluadas. La iglesia también cambió en eso, hay que decirlo, actualmente ya no están de acuerdo con eso, porque también ha cambiado, lógicamente, pero pues en su momento sí lo hicieron. ¿Hasta ahí está claro? ¿Hasta ahí está Sí, claro? profe. Sí, señor. Sí, profe. Bueno, entonces voy a... Bueno. Ah, caramba, Jaycee. Le pasó a Jaycee. Ay, qué pesado. Sí, profe. Por eso ya lo vi. Bueno. Entonces, pues. Que no se preocupe, díganle que miren la clase por YouTube. Pues primero lo primero. Bueno, profe. Porque son cosas. Ahora vamos a mirar. Ya vimos lo que es la pintura, ¿no? Sí, señor. Entonces vamos a ver un poema barroco.
Vamos con... ¿Cómo sigue Nur? ¿Qué han sabido de Nur? ¿Me escuchan? Estaba incapacitada, profe, pero no sabemos más. Ah, bueno. Vanegas, Marta Vanegas, ¿me escuchan? Marta, Sí, profe, buenos días. buenos días, Marta. Marta, hágame un favor, lea el poema de Calderón de la Barca, que nos habla de las flores. ¿Desde donde dice breve poema? Sí. Listo. Dice, breve poema de Calderón de la Barca nos habla de las flores, pero qué parte de ellas y su fragilidad para hablar de lo efímeras que son las cosas. Todo nace y todo muere, todo tiene su principio y su final, incluyendo nuestras ambiciones, sueños, logros y vida. ¿Continúo? Espérate un momentico, antes de que continúe. Si notan que en ese pequeño poema hay palabras rebuscadas con exageración. Profesor, a mí me parece que ese es un fragmento también de... ¿Cómo? Más durito, por favor. ¿Quién me está hablando? Me parece que hay un fragmento, unas palabras del libro de Eclesiastés, donde dice que todo tiene su final y que todo está bajo el sol, y todo tiene su principio y todo tiene su final, que hay dolor, que hay risa, que hay llanto, que hay alegría. Me parece que tiene un parecido a un párrafo del libro de Eclesiastés. Bien, Gladys, lo que me estabas diciendo. Es correcto. Entonces, ese es la cuestión del poema barroco. Ahora, continúa leyendo el siguiente. Este es un poema de Sor Juana Inés de la Cruz. Dice, detente, sombra de mi esquivo, imagen del hechizo que más quiero, bella ilusión por quien alegre muero, dulce ficción por quien penosa vivo. Si al imán de tus gracias atractivo, sirve mi pecho de obediente acero. ¿Para qué me enamoras, lisonjero, si has de burlarme, luego fugitivo? Mas blasonar no puedes, satisfecho de que triunfa de mí tu tiranía, que aunque dejas burlado el lazo estrecho de tu forma fantástica, ceñía. Poco importa burlar brazos y pecho, si te labra prisión de mi fantasía. ¿Sigo? No, espera un momentico. Elizabeth, léame ese otra vez, por favor. Detente, sombra de mi bien esquivo, imagen del hechizo que más quiero, bella ilusión por quien alegre muero, dulce ficción por quien penosa vivo. Si al imán de tus gracias, atractivo, sirve mi pecho de obediente acero. ¿Para quién me enamoras, lisonjero, si has de burlarme luego fugitivo? Mas blasonar no puedes, satisfecho de que triunfa de mí tu tiranía, que aunque dejas burlado el lazo estrecho que tu forma fantástica ceñía, poco importa burlar brazos y pecho, si te labra prisión mi fantasía. Bueno, me lo leyeron las dos. ¿Quién fue la que me lo leyó antes de Elizabeth? Yo, profe Marta. Marta. Cuéntale a Marta, cuéntale a Elizabeth qué entendiste de ese poema. ¿Qué te pasó? Pues la verdad, sí, que es como un poema y eso, y habla como de una persona que está como enamorada de alguien, pero usa unas frases muy, o sea, unas palabras que uno no entiende mucho.
como, sí, como una persona que está como enamorando a otra, diciéndole que está enamorado de ella, pero pues con unas palabras muy, muy poco comunes. Elizabeth, ¿qué entendiste? Cuéntale a Marta. Sí, profe, es como un poema de alguien que está enamorado, pero es como, pues entre comillas, como muy trágico. O sea, si va a aludir a la persona, lo hace como con palabras, haciéndola sentir muy bien. Pero a la vez dice por lo menos, Dice por lo menos que, Elizabeth. espera, profe, que me perdí. ¿Se perdió? Dice, ¿para qué me enamora el lisonjero si has de burlarme luego fugitivo? O sea, como, va como a los dos extremos, profe. Don Jaime, ¿me escucha? Don Jaime, ¿me escucha? Profe, ¿ahí me escucha? Ahí bajito. ¿Lo puedo colocar de ejemplo? Hágale, profe. Elizabeth, ¿usted la puede colocar de ejemplo? Sí, profe. Bueno, Un amor imposible. resulta que don Jaime está hechizado por las bellas y voluptuosas formas de la señorita. Entonces le dice ella, detente, sombra de mi bien esquivo, imagen del hechizo que más quiero, bella ilusión por quien alegre muero, dulce ficción por quien penosa vivo. En esta primera parte, que Elizabeth le dice esto, ¿qué se imagina usted, don Jaime? Profe, Con ese sonido que tenemos, mejor dicho, ya se dijo todo. Fue muy profundo. Pero tengo muy buen sonido. Ajá. ¿ahí me escucha? Sí, ahí le escucho. Profe, no. Elizabeth, usted, si le dice esto, ¿qué le daría a entender a él? Pues que estoy muy enamorada de él, profe. ¿Que está qué? Muy enamorada, como muy ilusionada por él. Correcto, exactamente. Ahora, el segundo. Si al imán de tus gracias, atractivo sirve mi pecho de obediente acero. ¿Para qué me enamoras, lisonjero, si has de burlarme luego fugitivo? ¿Qué le da a entender este segundo, Elizabeth? Profe, yo creo que pues, o sea, ella le está diciendo que no lo enamore si después lo va a dejar como a un lado, algo así, como si se fuera a burlar de él. Correcto. Aquí le está diciendo de que ¿para qué me enamoras, lisonjero? Le está diciendo lisonjero es una palabra pues como mentiroso. Si has de burlarte luego fugitivo, imagínese, ¿usted qué piensa que don Jaime le haga esto? Cuénteme. Señor profe, me repite, es que no le alcancé a escuchar. ¿Qué pensaría en el hipotético caso que don Jaime le hiciera esto? No sé, profe. Entonces, ahí sí me ha entendido, ¿no? El ejemplo. Sí, profe. Más blasonar no puedes, satisfecho de que triunfa de mí tu tiranía. ¿Quién sería el tirano ahí con usted? ¿Usted o él? Yo. Si él lo logra, si él lo logra, si él lo logra y después hace lo que él piensa hacer en el párrafo anterior, ¿quién sería el tirano? ¿Él o usted, usted o don Jaime? El que dice si al imán. Sería don Jaime, el tirano.
Aunque dejas burlado el lazo estrecho que toma fantástica ceñía, poco importa burlar brazos y pecho si te labra prisión mi fantasía. O sea, a pesar de que llegue a hacer eso, siempre estará aprisionado él, porque siempre va a llevar consigo eso que nunca pudo lograr. Don Jaime, las habilidades, don Jaime. No, profe, es que estoy aquí un poquito como con el micrófono, no me está haciendo. Sí, sí, dice que está como molestando el micrófono. Elizabeth, ¿lo entendiste? Sí, más o menos, profe. Para todos, ¿entendieron el poema? Sí, profesor. Sí, señor. ¿Y notan que utiliza unas palabras muy rebuscadas? Muy rebuscadas. Demasiado. Sí, profe. Blasonar. Muy adornadas. Listo, pero Exactamente. Eso es un poema barroco. Si yo lo coloco a hacerme un poema barroco, usted tiene que hacérmelo así, de esa forma, adornándolo bonito. Que no sea Por largo, eso, que profe, sea corto, pero que usted me exprese el barroquismo ahí. Usted, ese es un trabajito que usted me va a hacer, realizarme un poema barroco, corto. profe, Cuéntame. pero ese poema es como en forma exagerada, ¿sí? Como que exagera las palabras. Sí, correcto, muy adornado. Sí. Bueno, Gladys, lea este poema. Soneto, Sí, ese soneto, es un soneto. es un soneto. A una nariz, Francisco de Quevedo. Érase un hombre a una nariz pegada, érase una nariz superlativa, érase una alquítara, Ajá. alquítara medio viva, érase un peje espada mal barbado, era un reloj de sol mal encarado, érase un elefante boca arriba, érase una nariz sayón y escriba, un Ovidio Nazón mal narigado. Érase el espolón de una galería, érase una pirámide de Egipto. Las 12 tribus de narices érase un narcisismo infinito. Visión anchinariz, caratulera, sabañón, garrafal, morado y frito. Érase un hombre a una nariz pegada, érase una nariz superlativa, érase una nariz sayón y esquiva, érase un pez espada muy barbado, era un reloj de sol mal encarado, érase una alquira pensativa, érase un elefante boca arriba, era olvido nazón más narigado, érase el espolón de una galera, érase una pirámide de Egipto, las 12 tribus de narices érase érase un narcisismo infinito, muchísima nariz tan fiera, que en la cara de Anas fuera delito. Algo como complicado. Bueno, ¿sí miraron las palabras tan adornadas? Mucho. Entonces, ese es el estilo barroco en la literatura. Ya lo miramos en la pintura, con lo del claro oscuro y el porqué del oscuro y el porqué de lo claro. Muy redundante, redundante. Entonces, les voy a compartir por el WhatsApp web, este material y ustedes, como ejercicio, van a hacer un poema corto al estilo barroco. Ya les voy a compartir por el WhatsApp web. usando todas las palabras tan raras. ¿Sí? Y las buscan en el diccionario.
El celular allá nos dio traer. Entonces les voy a compartir por el WhatsApp web el material. ¿Les parece? Sí, señor. Sí, señor. Bueno, entonces, WhatsApp web. Hoy les voy a mandar el enlace, se los voy a mandar por el chat de Zoom. ¿Les parece? Que me sale más rápido el chat de Zoom, porque me descargo WhatsApp web. Miren el chat de Zoom, ahí está el enlace para que lo descarguen. ¿Sí lo miraron? Sí, señor. Profe, perdón, una preguntita. Cuéntame, ¿Cómo se descarga? ¿cómo se descarga? Entras al chat de Zoom y le das clic Del Zoom. Le hago clic. y le das clic ahí en lo que yo te mandé a lo último. Le doy clic ahí en profe. Tengo Sí, ese ya. internet, pero horrible, profe. Profe, una pregunta. Cuéntame, ¿Puede elegir uno cualquiera de los poemas que están ahí? usted se inventa uno, utiliza algunas palabras. Eso es como para que se guíe. Ok, profe. Profe, una pregunta. ¿Quién me está hablando ahorita, Dorelis? No, profe, Ashley. Ashley, aleja el celular del computador porque te está haciendo, retornando el audio. Ya, profe. Se te escucha eco. Profesor, ¿será que usted no puede enviar eso al WhatsApp? El line. ¿No lo pudieron descargar por el chat de Zoom? Lo que pasa es que como yo estoy en el celular y está molestándome mucho, entonces por el Ok. WhatsApp me queda más fácil. Gracias. Ya les mando entonces por el grupo español. Ya les mando. Muchas gracias, profesor. Beatriz Donado dice que no. Beatriz ya entró. Profe. Beatriz Donado ya entró. Pero está cayendo mucho el internet, demasiado. Sí, profe. Bueno. Ahí les mandé por WhatsApp, está lo del barroquismo. ¿Listo? ¿Preguntas hasta ahí? Sí, profe, lo hacemos y se lo enviamos al WhatsApp o a dónde? Correo. ¿Al correo? Ok, profe. Profe, ¿le tomó la foto y se lo envió al correo? ¿Cómo? ¿Le tomó la foto y se lo envió al correo?
Ah, sí, puede ser también. ¿Al WhatsApp no se puede? Pues de poder se puede, lo que pasa es que me queda más fácil el correo. Yo por ahí les voy a mandar todo. Mañana en el transcurso de esta noche van a recibir el resultado de la evaluación, ¿listo? Profe, yo hice 3 renglones. ¿Cómo? Yo hice 3 renglones, ¿no importa? No importa, el hecho es que sea corto. Se puede correr esa mierda que vaya a un lado. Profesor, una preguntita. ¿El título, Cuénteme. subir el título igual o buscamos otro El que título? quiera ponerle usted. Listo, gracias. Bueno, entonces, vamos a mirar la segunda parte en el tiempo que nos queda. Me lo envían entonces, lo terminan y me lo envían después de la clase, ¿listo? Bueno, como ya es un nuevo periodo, está el Renacimiento y está la Edad Moderna, ya el hombre se ha alejado de Dios, está el pensamiento científico y racional que explica todo. Entonces, se van a surgir unos nuevos textos, o mejor dicho, se van a utilizar unos textos para explicar las cosas. Y esos textos van a ser los textos argumentativos. Entonces, miren cómo nosotros podemos diferenciar los periodos históricos y literarios de la humanidad. Edad antigua con los griegos, mitología griega, todo lo que tiene que ver con la Ilíada, la Odisea, el surgimiento de las guerras púnicas, las guerras médicas, el surgimiento de la política, de las ciencias, de las artes y la filosofía con los griegos, el pensamiento filosófico, importante para el desarrollo humano, porque la filosofía es la esencia de la vida misma. Entonces, miramos ese texto, el surgimiento de la política y de los estados en la antigua Grecia. Pasamos después a ver la Edad Media. Ojo, en la antigüedad griega no existía el cristianismo y menos el catolicismo, que es cristiano. Llega la Edad Media, después de Cristo, con la caída del Imperio Romano de Occidente, se inicia la Edad Media. ¿A manos de quién cayó el Imperio Romano de Occidente? ¿Quién se recuerda? ¿A manos de quién cayó? ¿Ah? ¿De los bárbaros? ¿De los bárbaros? De los bárbaros, correcto. Entonces cae el Imperio Romano de Occidente y el Imperio Romano no muere. Se traslada a conformar el Imperio Romano de Oriente, la antigua Constantinopla. Entonces, después Constantino
crea la religión católica como tal. Y es la que va a dominar toda la Edad Media. Y surgen los famosos papas hombres de Estado, quienes van a tener el control político, económico, religioso y cultural. Ellos van a imponer el pensamiento, pero de dominación. Ellos son los que colocan a los reyes, y los reyes tienen que obedecer al papado. Si el rey no le obedece al papa, era destronado. Y si usted se le oponía en la Edad Media a la Iglesia Católica, pues era quemado o condenado a muerte por la Santa Inquisición, que era un tribunal eclesiástico o de sacerdotes que condenaba a muerte. Eso fue la Edad Media. Pensamiento teocentrista, arte religioso y dominación religiosa y dominación de los reyes, sistema económico feudalista, vida en el campo y lógicamente surgimiento de pestes como la peste negra, la peste bubónica, lo cual contribuyó a matar las 3/4 partes de la población europea. Entonces, con todo este proceso medieval, época de los castillos, donde se compraban los títulos de condes, de honor, la gente no tenía un bendito peso, pero tenían títulos y tenían honor, y se da la doble moral. Ante la sociedad aparentan ser hombres religiosos, de Dios, pero tras bambalinas tienen otra conducta totalmente opuesta. Lo tenían la gran mayoría, porque como todo era prohibido, entonces esa situación se dio. Persiguieron escritores, persiguieron filósofos, Giordano Bruno fue quemado en la hoguera, y si ustedes van a ver todo lo que hizo Giordano Bruno y los científicos de la época, cómo fueron quemados en la hoguera. Entonces, y todo esto lo hizo la Iglesia Católica con la Santa Inquisición. Cuestionable, sí. Realizaron las cruzadas, también autorizadas por el Papa Urbano II, quien realizó las cruzadas cristianas y dio la orden de matar a todo aquel que no se acogiera a la religión católica. Eso no lo digo yo, está en la historia. Entonces, consulte las cruzadas y pregúntenle al profesor de sociales qué pasó en las cruzadas cristianas. Entonces, mataron una cantidad de gente de manera descomunal, todo para imponer una creencia religiosa. Con este proceso de teocentrismo, pues la gente ya no estaba tan de acuerdo y va a dar entonces el proceso de renacimiento. Y ese renacimiento es retomar lo griego, lo antiguo, las artes, los desnudos de la antigua Grecia, etc. Entonces se trae ese pensamiento y el hombre comienza a alejarse de Dios, surge la novela y comienza una nueva forma de pensamiento. Viene el siglo de las luces del pensamiento, se retoma la ciencia, ya una explicación científica y como tal argumentativa. Por eso viene un nuevo cambio y ahora viene para esa época la ciencia, y la ciencia va a utilizar unos textos llamados textos argumentativos. Entonces, aquí en la producción textual vamos a mirar entonces lo que es un texto argumentativo. ¿Qué es un texto argumentativo? Un texto argumentativo es un texto que sirve para argumentar o explicar un tema. Entonces, un texto argumentativo es aquel que plantea un argumento estructurado y llega a una conclusión demostrable. Este texto en la Edad Media tendría, en la Edad Media que era teocentrista, este texto argumentativo como tal, ¿tendría cabida en la Edad Media? No, señor. No. No.
Exacto, porque el pensamiento era estrecho y todos se conformaban porque todo venía por Dios y todo era por Dios. Entonces, si usted se enfermaba, era castigo divino y era un pecador. Pero ya con el Renacimiento y la Edad Moderna, usted se enfermaba y había que buscarle una causa, una consecuencia, una explicación científica o médica a ese asunto. Entonces, el escrito tiene que ser demostrable. Entonces, ¿cómo argumenta un texto? ¿Cómo se argumenta un texto que es argumentativo? El texto no es simplemente la acumulación de oraciones, sino que tiene una organización propia, una organización que se basa en las intenciones de la comunicación. Entonces, hay que explicar las razones. Por ejemplo, la competencia argumentativa, donde usted tiene que explicar lo que le están preguntando. Ese tipo de textos no tenía cabida en la Edad Media. Ahora sí, porque usted tiene que explicarlo. Entonces, mire un texto corto. Este es sobre la vida en la ciudad y la vida en el campo. Le dice, las instalaciones y las oportunidades para avanzar son mayores en la vida urbana que lo encontramos en la vida rural, pero existe un problema agudo de contaminación, ruido, falta de suministro de agua adecuado, embotellamiento, hacinamiento y delincuencia en las ciudades. De manera similar, aunque faltan instalaciones modernas en las áreas rurales, el aire puro y la paz son beneficiosos para la salud de las personas que viven aquí. Las aldeas son un espejo de la cultura y el patrimonio cultural de un pueblo, además de un mayor acercamiento a la identidad propia de una nación. Se disfruta del sol, la vegetación y la tranquilidad, y la gente, por lo general, es muy cálida y amable. ¿Y notan los argumentos que está dando ese texto? Sí, señor. Entonces, el texto argumentativo va a demostrar. Ahora, textos argumentativos a favor y textos argumentativos también que se pueden utilizar explicando, por ejemplo, otras cosas, y ya vamos a ver más adelante. Bueno. ¿Nosotros vamos hasta qué horas? 11:30. 11:30, ok. Entonces tenemos todavía media horita. Entonces, en este texto argumentativo sobre la intolerancia es una gana de aceptar, apreciar, respetar cualquier práctica, creencia u opinión de las demás personas. Un ejemplo de intolerancia: los judíos y palestinos israelíes, debido a los diversos problemas de identidad, autodeterminación, seguridad, etcétera. La intolerancia entre ellos se traduce en una continua violencia entre grupos. Por otro lado, la intolerancia es la cualidad que aprecia la igualdad en la sociedad sin hacer ningún tipo de discriminación, ideología religiosa o de raza. La intolerancia es un acto en contra de la persona como un ser social, ya que promueve una desigualdad que en muchos casos puede incluso socavar los legítimos derechos de las demás personas. Argumentos en contra de la intolerancia. La intolerancia es un acto que en contra del orden y de la unión social, ya que promueve la discriminación y acarrea actos violentos. Argumentos a favor de la tolerancia. La tolerancia es un bien social necesario para conservar la armonía entre los diversos actores sociales, ya que se respeta a cada persona sin importar. ¿Sí ve cómo tiene los argumentos cada texto? Sí, señor. Bueno, entonces Sí, señor. les voy a compartir acá el texto argumentativo para que ustedes lo miren. Y si miraros que los textos argumentativos no son largos, son cortos. Sí, señor, son corticos. Sí, señor. Son cortos. Voy a mirar esto, sí, para que lo vayan mirando y vayan pensando en un tema que ustedes me quieran escribir como texto argumentativo.
¿Cómo les ha parecido la clase? Hola, buen día. Muy buena. Mi nombre es Maribel y estoy aquí para compartir Ya les comparto el... Espérenme que está cargando el internet, está como... con ustedes un poco sobre la estructura de los textos al momento. Vamos a ver si lo podemos compartir, a ver si lo escuchan. Me tocó mandárselo, se lleva de vueltas y de vueltas. Sí, no tiene sonido. Para compartir con ustedes un poco sobre la estructura de los textos al momento. Ahí al grupo español les mandé el video, porque acá se lleva de vueltas y de vueltas. ¿Lo escuchamos? Sí, escúchenlo allá. Que se lleva acá no me... Profe, Cuéntame. ¿puedes colocar el link del video acá en el chat? Es que yo no tengo WhatsApp, Ah, acabé de por salir. favor. Me hubiera dicho. Lo escucho. Don Luis, ¿cómo está? Tiempo sin verlo. Luis Cortés. Luis, ¿me escucha? Luis. No, no se puede compartirles por acá. Espera, mirar cómo le mando el link por el... Oh, profe, ¿me lo puede mandar por el correo, por favor? Lo que pasa es que como me dijiste... Hola, buen día. Mi nombre es Maribel y estoy aquí para compartir con ustedes un poco sobre la estructura de los textos argumentativos. ¿Lo escuchan? Sí lo alcanza a escuchar, profe. La intención de los textos argumentativos es convencer al lector de una tesis. ¿Pero qué es? Una tesis es una afirmación cuya veracidad. Campito. Espérame que se congela y no he podido copiarle el link. Espera que cargue y ya te lo envío. Hábleme, Luis, ¿cómo estás? Buenos días, profesor. Qué pena con usted conectarme hasta ahorita. Tenía un problema con internet. Sí, por eso le decía que milagroso en verlo. No lo había vuelto a ver. Luis. ¿Me escucha? Sí, señor. Sí, señor. No lo había vuelto a ver. No, no, señor. Demostrada o justificada de alguna manera.
En la estructura del texto argumentativo se diferencian Luis, la ¿tiene tesis, mi número? los argumentos y las conclusiones. Sí, sí, señor. Yo tengo por ahí. Háblame aquí por el su WhatsApp. número. Pero ¿qué es Listo, sí, señor. cada fragmento o componente? La tesis es la idea que se pretende defender o rebatir. Se debe formular como un enunciado afirmativo. Los argumentos son las razones que justifican la tesis. Deben graduarse por orden de importancia, recordar e incluir ejemplos adecuados, y los contraargumentos que se oponen a nuestra tesis. Las conclusiones es la parte final. Ahí te mandé el En la enlace. que se ¿oí? exponen los puntos más importantes de nuestra argumentación. De forma resumida se intenta convencer de nuevo al receptor. Gracias, profe. A continuación, describiré algunos recursos de estilo más empleados para interesar al receptor de nuestro texto argumentativo. Primero, las analogías. Es una comparación o relación entre varias razones o conceptos. Comparar o relacionar dos o más objetos o experiencias. Segundo, la ironía. Es la figura mediante la cual se da a entender lo contrario de lo que se dice. Se origina cuando, por el contexto, una situación resulta contradictoria. Y tercero, la interrogación retórica. Es una de las figuras de diálogo. Se trata de una pregunta que se formula sin esperar respuesta. Detallemos ahora los modelizadores y los conectores como recursos lingüísticos para nuestros textos argumentativos. Los modalizadores son recursos que marcan la subjetividad del autor y los conectores enlazan la justificación o la objeción. Observemos algunos ejemplos de modalizadores. Verbos como pienso, creo, opino, supongo, es evidente y es probable. Adverbios como tal vez, quizá, probablemente, seguramente, evidentemente, entre otros. Y otras expresiones como en mi opinión, desde mi punto de vista, etc. Como ejemplo de conectores tenemos para justificar, porque, puesto que, por tanto, por consiguiente, dado que, para objeciones, aunque si bien, sin embargo, para las conclusiones. Así pues, por tanto, por consiguiente, en conclusión. Entre muchos más ejemplos. Así entonces, relacionemos toda esta información en un ejemplo concreto. La siguiente es la tesis de nuestro ejemplo. Fumar perjudica seriamente la salud, por lo tanto, puede causar la muerte. Para argumentar nuestra tesis, podemos escribir. Según estudios realizados por especialistas de todo el mundo, el tabaco produce cáncer en un alto porcentaje en la población. Está comprobado que la gente que fuma tiene menos capacidad pulmonar, lo que disminuye su calidad de vida. Y podemos concluir nuestro texto de la siguiente forma. Atendiendo a los razonamientos expuestos, podemos reafirmarnos en la teoría de que el tabaco es altamente tóxico y provoca una muerte gradual. Compañeros docentes, aquí culmino con mi charla, espero sigan buscando fuentes de información para saber más sobre el texto argumentativo, como estrategia de enseñanza y de aprendizaje. Muchas gracias y hasta una próxima oportunidad. ¿Entendieron el texto argumentativo? ¿Han entendido el texto argumentativo? El internet y ahorita que volví a entrar otra vez ya estaba prácticamente en el último. Es que ¿Alguna hoy el sobre internet el está texto fallando argumentativo? mucho. Está fallando mucho el internet, profe. Sí, está fallando mucho el internet. Entonces no le para a uno muchas bolas, o sea, como falla tanto, entonces empieza uno y queda como entre mitades. Entonces toca que se nos dé un poquito de paciencia y si nos va a dar un ejemplo, escucharlo bien para poder hacer un buen ejemplo.
Profe, pero ahí en ese video nos estaba hablando acerca de cómo ¿Cómo, elaborar Gladys? Háblame más durito. ¿Aló? Profe, Cuéntame. en ese video es que se va el internet, nos hablaba más o menos de cómo elaborar una tesis, o sea, cómo estaba organizada la tesis, cómo era que primero iban va la tesis, la idea a debatir, luego los argumentos, que son las razones justificadas, luego la conclusión, que es la parte final, donde muestra los argumentos claros. Bueno, sí, es correcto. Entonces, usted en un texto argumentativo usted tiene que explicar, ¿no? Eso es lo que se debe hacer. Entonces, hagamos una cosa. Piense en un texto argumentativo y en lo que queda, te quedan 20 minutos, usted haga un texto argumentativo sobre un tema cualquiera. ¿Sí me hago entender? ¿Me hago entender? Entonces, Profesor, escogemos qué pena, ¿puede cualquier repetir? tema y hacemos un texto argumentativo, ¿sí? Sí. Redactar un texto argumentativo entonces, ¿de qué lo quieren tratar? A ver, hagamos uno de la contaminación. ¿Les parece? ¿O de qué quieren tratar? Tantos temas que... ¿Qué tema quieren tratar? ¿O lo quieren libre? Cualquier tema es bueno. El problema es hacer el texto. ¿O lo quieren tema libre? Sí, profesor, tema libre. Para entregarlo ahorita, profe. Sí, porque quedan como 20 minutos. Ahí perfectamente lo hacen en 10, 15 minutos. Profesor, pero nosotros no somos profesores de español. Ay, ustedes son mejores que uno. Ave María. Nosotros, Sí, yo señor. como profesor vengo Pero a en otras aprender nada cosas, más. pero en otras cosas. Como decía Sócrates, el alumno lo sabe todo, el maestro no sabe nada. Sos el niño inteligente de la clase. Luis, me levantaste la mano, ¿vas a comentar algo? No, profesor, usted ya me respondió, gracias. Ok, entonces, Luis, mañana entonces le hago la evaluación, ¿listo? Ah, bueno, sí, señor. Te la hago entonces en el horario que acordamos para que estudie un poquito más. Bueno, sí, señor, muchas gracias. Con gusto. Bueno, entonces, Profe, cuénteme. pues déjenoslo de tarea con el poema. ¿De tarea con el poema? Sí. Estoy de acuerdo. Uy, ahora la democracia, ahora ustedes están buenas para política, hola. Sí. El argumento en este momento es que necesitamos tiempo para redactarlo bien. Mire, Sandra como presidenta y Gladys como vicepresidenta ya están moviendo la masa. Por favor, sigan las otros para poder seguir argumentando. Ojo que mayoría gana, ojo que mayoría Bueno, gana. ¿cuáles son los Y argumentos? yo las apoyo. El argumento es que estamos, ya ahorita estamos sobre el tiempo, no tenemos de pronto la cabeza como despejada para hacer el tema, tenemos que empezar a desarrollar para matemáticas, entonces de pronto estamos un poquito ansiosas. ¿Alguna otra cosa? Profe, déjenoslo de tarea y se lo enviamos al correo con el poema. ¿Y qué me argumenta usted para poder acceder a eso? Arguméntemelo para yo poder acceder. Pues falta de tiempo, profe, es que ya no alcanzamos. Entonces, si ven como el texto argumentativo
se puede hacer. Ustedes me acaban de dar argumentos y me hicieron un texto argumentativo de forma oral. Por eso es que oral es más fácil, profesor. Mientras que uno escribe y escribe, ¿por qué no bien no lo hacemos así, habladito, que es mejor oral? Más bien, Mucho mejor. que el quiz sea Es, así, es más interesante evaluación porque oral. así entramos en polémica y podemos Bueno, ponernos entonces, debatir las cosas. ante la, Sí, profe. ante la fuerza de los argumentos que me han dicho, porque ya me argumentaron el por qué quieren que les deje como tarea. Entonces, ahí ustedes con esas argumentaciones están haciendo un texto de forma oral. Entonces, miren que no es tan difícil, ustedes lo hacen, por eso les preguntaba el por qué. Glenis, argumenteme por qué quiere, a ver. Profe, por lo mismo, por falta de tiempo. Además, ahorita ya vienen las otras clases, terminamos a la 1:30. Entonces, pues, por eso, falta de tiempo. Entonces, miren cómo en la vida cotidiana utilizamos nosotros la argumentación. Entonces, organizar eso en un texto es lo que a veces cuesta porque no estamos acostumbrados a escribir. Pero de forma oral lo hacemos muy fácil. Entonces, cuando usted se acostumbre a hacerlo de forma escrita constantemente, usted lo va a hacer facilito. Y es más, es mucho más fácil escribirlo que hablar. Entonces, No crea, profesor, es mejor hablar, Profe, escribir en un canzón. cuénteme, Jaime. por ejemplo, yo le diría a usted, a ver si estoy entendiendo. Más durito, don Jaime. Por ejemplo, yo le diría, vamos a ver si me estoy entendiendo. El argumentativo, yo le digo a usted ahorita en este momento que, por ejemplo, le digo que nos deje, como estáis preguntando, que por qué quiere que lo dejen. Entonces yo le digo que nosotros queremos que nos deje porque el internet está muy malo. Entonces no entendemos bien lo que nos está diciendo y que nos deje esa tarea para más tarde. ¿Eso es un texto argumentativo? Sí. Claro, está haciendo una argumentación y esa argumentación es válida. Bueno, yo le digo una cosa, ahí como pide tesis, conclusión y todo, ¿qué le daría yo ahí? Pues va argumentativo, la tesis y la conclusión, ¿cuál sería? Bueno, ya toca encabezar, bueno, entonces, el por qué no entrego el trabajo ahora. Entonces usted escribe las razones del por qué. Ah, ya, a eso es que voy, profe, a eso es que voy. O sea, yo puedo escribir ese pedacito nomás en la tarea y ya está mi tarea, pues. Y Correcto. le doy la conclusión y le doy en la tesis, ¿no? Le doy la tesis y conclusión a eso que le dije ahorita. Listo, listo. Entonces, mira lo importante que es conocer y en realidad estudiar no es complicado, es fácil. Aprender es mucho más fácil de lo que nosotros nos habían dicho. ¿No? Aprender es fácil. Y mire, que lo hacemos cotidianamente, pero a veces no nos queremos dar cuenta de eso. Entonces, les voy a compartir. Entonces queda como tarea, me lo envían hoy, mañana lo revisamos directamente, porque pues me queda muy difícil las evaluaciones hoy y la tarea de ahora. Me queda difícil. De todas maneras me lo envían y mañana lo miramos, ¿listo? Entonces, voy a colocarles ejemplos para que ustedes vayan como ampliando ese enfoque de un texto argumentativo. Ay, yo que le iba a comentar que si nos daba un tiempito para tomarnos un tintico, está haciendo frío. ¿Cómo? Yo que le iba a argumentar que nos dé un tiempo para tomarnos un tinto. Bueno, al menos yo no. Ah, quieren un tiempo para tomarse un tinto. Entonces la clase termina a las 11:30. Entonces a las 11:25, ¿les parece? No, profe, porque toca hacer el tinto. Ay, Jensi. Bueno, entonces, Jensi, lea este texto rapidito y después con este terminamos. Léalo. El tinto, profesor. Después de esto, entonces la invito al tinto. Bueno, ¿cuál texto, profesor? El que está en pantalla. Ah, ¿no le he compartido? No, Perdón. señor. Entonces lo tenía listo y pensé que lo estaba compartiendo.
Ahí Sí, profe, yo defendiendo a mis compañeras para que nos dejaran tomar tinto y se me pone a leer. a ver, Risueña, hágale. Mire, nos cita un texto argumentativo. Dice, muchas personas creen que la pena Pero, de... ojo. Ah, qué pena, profesor. Ejemplo de texto argumentativo sobre la pena de muerte. Muchas personas creen que la pena de muerte es necesaria para mantener el sistema de seguridad eficiente en la sociedad. Si bien hay algunos aspectos negativos de la pena capital, estoy de acuerdo con las afirmaciones de que sin ella nos volveremos más vulnerables a la violencia. La pena de muerte es polémica. El argumento más fuerte en su contra es que no tenemos derecho a matar a otros humanos. El derecho a vivir es el derecho básico de cualquier persona y nadie puede infringir este derecho, independientemente de las acciones delictivas que haya realizado. Además, las personas inocentes pueden enfrentar una ejecución injusta. Esas condenas injustas le quitan la vida a las personas inocentes y hacen que otros ciudadanos pierdan la fe en la ley y la justicia. Y además, a veces los criminales se arrepienten de sus actos. En este caso, se les debe dar una segunda oportunidad para mejorarse. Siga abajo. Sin embargo, creo que la pena capital es necesaria en la sociedad. En primer lugar, es un elemento en disuasión eficaz de los principales delitos. El mejor método para evitar que una persona cometa un delito es mostrar las consecuencias de sus acciones. Por ejemplo, el gobierno de Pakistán ha controlado la tasa de terrorismo aplicando penas de muerte para los miembros de organizaciones terroristas. En segundo lugar, los gobiernos gastan grandes sumas de presupuesto nacional en el mantenimiento de los presos. En cambio, este dinero puede usarse para el desarrollo de la sociedad y el bienestar de las personas. En resumen, aunque la pena capital tiene algunas desventajas, creo que es la mejor forma de controlar a los criminales, disminuir los gastos del gobierno y evitar que otras personas cometan delitos. En el primer párrafo estaba a favor o en contra de la pena de muerte. Estaba en... ¿Contra? En contra de la pena de muerte. ¿Y el último que leíste? Estaba también en... ¿En contra también? No, señorita. No, señora, ¿A a favor? favor. No, está a favor. Entonces, miren, que este texto argumentativo está puesto con dos argumentaciones. La pena de muerte es polémica y ahí dice que se les debe dar una segunda oportunidad. O sea, que está en contra de la pena de muerte. Pero el de abajo está a favor de la pena de muerte. Entonces, tiene dos argumentos totalmente válidos y está explicado. Por ejemplo, personalmente yo no estoy de acuerdo con la pena de muerte. Bueno, entonces, atendiendo sus recomendaciones, vayan a tomar el tinto, que están cansaditos. ¿Les quedó claro el texto? Sí, señor Sí, profesor. señor. Sí, sí, señor. Gracias. Gracias, profesor. Bueno, Gracias, profe. que tengan un feliz sábado, que descansen y que le rindan ese texto argumentativo y haciendo esas cositas que tienen que hacer. Ujú. Listo, Todos igual de profesor. risa. Gracias, profe, igual para usted. Chao, profe, gracias. Chao. Gracias. Chao, profe, gracias. Cuídense. Gracias.